Muchas gracias. Buenas noches. Noches por allá y aquí ya casi. Pues muchas gracias por la invitación y nuevamente estaremos aquí en la fiesta número 42 de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal de Tlahuili, donde vamos a compartir nuevamente este año, por segundo año, un taller formativo en constelaciones familiares. Ya habíamos estado trabajando otros años, desde hace, no sé, como unos 13 años, más o menos, en el caso de las constelaciones, dando un taller vivencial. Y el año pasado, a petición de muchos de los alumnos que nos han acompañado a lo largo de estos años y nos estuvieron pidiendo el taller formativo. Entonces, el año pasado por ahí tuvimos una buena concurrencia de alumnos acompañándonos a aprender en un primer nivel lo que son las constelaciones, algo básico donde estuvimos viendo y donde vamos nuevamente a retomar para las gentes que se integren a este taller lo básico de una constelación. Entonces, el objetivo de la constelación, de cómo se lleva a cabo, para qué se lleva a cabo, pero desde un enriquecimiento más personal. Es decir, el objetivo en un primer nivel es que nosotros llevemos un proceso psicoterapéutico en este fin de semana, que aunque no es muy largo, sí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nos hace falta a nosotros como terapeutas y en este caso como ya consteladores en formación, que nos hace falta trabajar de nuestro sistema familiar. Entonces, dice algo, uno de los principios de la psicología, que no puedes dar lo que no tienes. Entonces tenemos que primero revisarnos a nosotros para poder ofrecer y poder ofertar un mejor servicio a la humanidad. Entonces, uno de esos objetivos es revisarnos nuestro proceso psicoterapéutico y si se puede, pues aprovechar y trabajarlo en ese fin de semana que vamos a estar ahí lo más que se pueda. Luego vamos a enriquecer nuestro trabajo porque cada constelador tiene su propio estilo, su propia forma de trabajar según su riqueza como psicoterapeuta, como terapeuta o según la formación que tengan profesional o de la salud a lo que se han estado dedicando. Entonces, todo este bagaje que tenemos de experiencia dentro del campo en el que estemos, lo vamos a también a integrar a nuestra formación como constelador. Y obviamente, pues el contenido ya de lo que se lleva en un primer nivel dentro de las constelaciones y tomando en cuenta que tenemos que ampliar ahí nuestra conciencia porque el objetivo es dar un mayor servicio a la humanidad y eso merece un respeto tremebundo, grande, es un respeto muy, muy grande en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, aprender a constelar nos va a implicar, sí, darnos una revisadita, pero también sacar lo mejor que tenemos de todo lo que hemos aprendido, muy independientemente de las técnicas. Vamos a ver, obviamente, y algunos que ya los vieron, en lo que se están basando las constelaciones familiares, cómo es que se forman, bajo qué teorías, bajo qué enfoques, bajo qué técnicas, cómo se le llama a esos conceptos de lo que está pasando en una constelación o de lo que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ver las teorías de los sistemas, qué es eso de las teorías sistémicas, por qué es sistémico, cómo se rigen esas leyes. Entonces vamos a ver los principios, vamos a ver cómo se interrelacionan, cómo se manifiestan en un sistema, en cualquiera, y después poderlo llevar e identificar en un sistema familiar. Ya dentro de esa identificación que hagamos, entonces vamos a ver las teorías familiares que existen. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la teoría de Bowen, vamos a ver otras teorías que nos ayudan también junto con sus conceptos
a poder identificar lo que está pasando en un sistema familiar y para qué pasa, cómo es que pasa y si es algo benéfico para el sistema, que hay que permanecer ahí o que hay que modificarlo, hay que buscarle el equilibrio, porque también vamos a ver algunas leyes ahí que existen dentro de los sistemas, hasta dónde nuestra ayuda puede llegar y hasta dónde hay que saber esperar un poco. Pero vamos a buscar entonces los objetivos de esa constelación. Vamos a ver, abordar algo también que es un referente y que es muy necesario, sobre todo si nos dedicamos al trabajo con el ser humano en todas sus áreas biológicas, mentales, emocionales, en todas sus áreas. Entonces, vamos a ver un poco sobre la conciencia desde diferentes aspectos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el pluriuniverso y cómo este pluriuniverso lo podemos también llamar Dios, lo podemos llamar el gran espíritu, lo podemos decir el gran arquitecto del universo, en fin, cualquiera que sea la concepción de el Dios de cada quien. Pero lo vamos a desmenuzar un poco más. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta también el ego en las constelaciones y mi ego como constelador? Yo cómo participo y cómo puedo llegar a influir en una constelación y mucho ojo, porque es un sistema muy aparte, muy independiente del mío, es un sistema familiar ajeno, no es mi sistema el que yo voy a abordar, pero sí puedo llegar a cometer errores muy graves de mezclar mi sistema con el de la persona a la que estás trabajando o las personas con las que estás trabajando, porque tu ego no te permite ver, no te permite diferenciar. Entonces vamos a ver esos puntos también como consteladores y vamos a ir haciendo esa revisión de cómo participan, cómo se manifiestan para que los detectemos a la hora de que empecemos a trabajar con las personas o los grupos que abramos. También vamos a ver algo más que es de alguna manera es parecido a las constelaciones, pero no en cuanto al ejercicio como tal, sino más bien en cuanto a lo teórico o el abordaje que se puede dar, como es la metagenealogía, que la metagenealogía también significa que vamos a estudiar a nuestros ancestros, pero aquí el abordaje es diferente. Entonces, vamos a hacer esa identificación y de todas estas teorías, las teorías familiares, lo de las bases de las constelaciones familiares, la metagenealogía y todo eso, herramientas que nos son útiles para nuestro trabajo como consteladores, también lo vamos a estar viendo ahí. Obviamente vamos a ver cómo se hace un árbol genealógico, qué ocupamos como consteladores, saber de ese árbol genealógico, no ocupamos saber todo tampoco, pero sí hay que tener algunas indicaciones claras, específicas, para no perdernos en un mar de información. Entonces vamos a ver esquemas transgeneracionales, cómo se manifiesta el árbol genealógico, las pautas repetitivas que se presentan en cada sistema familiar, cómo es que se desarrollan algunas claves sobre el nivel de profundidad, el análisis, los enfoques de esta parte de un sistema familiar. Entonces, muchas veces te va a llegar o llegan las personas que requieren una constelación o buscan, y es tanta la información que tienen, que te la dan, y después te quedas que no sabes ni por dónde empezar porque es demasiada información y te puedes llegar a perder y no sabes ya exactamente qué es lo que quieres constelar. Y, y diferencia también que no siempre lo que quiere el cliente o lo que tú identificaste todo es lo que necesita el sistema. Entonces, vamos a ver esas claves de qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a ver un poco de numerología evolutiva también, que influye dentro de las constelaciones familiares y dentro de la formación de cada uno de los miembros del sistema. Vamos a ver su potencialidad, vamos a ver cómo se gestan, vamos a ver su explosión, es decir, cómo se manifiestan, cómo los vamos a llevar a equilibrar y cómo vamos a aprender a darle una mirada nueva a ese sistema familiar.
Aparte de todo esto, bueno, pues obviamente vamos a ver esquemas de asuntos y datos, es decir, la información que voy a recabar previa a una constelación o con anterioridad. Hay quienes trabajan con una entrevista previa y luego ya después a constelar, o hay quienes como yo, cuando vamos a constelar, en ese momento empezamos a hacer la entrevista. Entonces también vamos a ver tipos de entrevistas, vamos a ver los mapas de la geometría familiar, es decir, cómo se manifiesta el sistema, qué posición tiene cada uno de los miembros dentro de él y para qué. Vamos a ver cómo se empieza a constelar. Esto desde ti como constelador, qué es lo que tienes que hacer tú previo para abrir un sistema familiar. Cómo va a ser tu preparación para que tú puedas dar un mejor servicio. También vamos a ver imágenes de solución, frases sanadoras, el propósito y la función de la constelación que vas a aplicar. Todos los que asisten al taller, a mí me gusta que por lo menos hagan un ejercicio supervisado de cómo constelar. Eso es importante porque quiero que se vayan con la seguridad de que pueden hacer una constelación en un nivel básico, primeramente. Ya los que ya lo tomaron y se van a integrar al segundo nivel, que lo vamos a dar en este mismo taller, ya tienen esa experiencia, por lo tanto, ahí vamos a hacer un enriquecimiento de diferente forma porque vamos a ver otras formas, otra profundidad de la constelación. Hasta aquí es un nivel básico. La constelación básica significa que vamos a ver los movimientos que existen dentro de esos sistemas familiares y aplicar un orden y cómo se aplica ese orden. Eso es con lo que se fueron el año pasado los que estuvieron en nuestro taller formativo y es lo que van a aprender los que se integren a este taller, pero además vamos a ir a un segundo nivel. En este segundo nivel ya no solo vamos a ver los movimientos interrumpidos y el orden de la constelación. También vamos en este segundo nivel, vamos a ir a la comprensión de los órdenes del amor. Vamos a comprender por qué existe la exclusión, qué lo ocasiona, cómo se manifiesta, cuáles son las preguntas exactas que hay que hacer, para qué las vamos a hacer, qué es lo que estamos necesitando de ese sistema familiar. También vamos a ver la ley de pertenencia. Es decir, aquí ya en este segundo nivel vamos a empezar a abordar esta de manera más específica y más clara porque ya vamos a trabajar con movimientos del sistema. Ya no vamos a llegar nada más a ordenar un sistema familiar y a ver qué movimientos interrumpidos existen. Aquí ya vamos a identificar las dinámicas familiares específicas y entonces vamos a ver cómo las vamos a abordar y qué técnica vamos a aplicar de esta constelación. Entonces, vamos a ver, obviamente, lo que es el segundo orden, que es el orden de la jerarquía, y las leyes que existen de esa ley de la jerarquía, como la ley del equilibrio, etcétera. Pero vamos a aprender a definir el asunto que nos están mostrando. Les digo, a veces llegan las personas y es tanta la información que no tienen claro el asunto que quieren trabajar. Entonces, ¿cómo les vamos a ayudar? Obviamente vamos a mejorar la entrevista, vamos a aprender a hacer una técnica de entrevista específica para constelaciones y que tú como constelador puedas identificar claramente qué es lo que puedes hacer y qué es lo que estás necesitando de información para ti y si esto es viable para ese sistema o no. Muchas veces el planteamiento de la persona es fantasioso, es decir, quisieran
que el sistema familiar cambiara como por arte de magia o que cambiara de la noche a la mañana y llevan unas expectativas fuera de la realidad o unas expectativas demasiado altas que no dependen de ti como constelador y que tampoco dependen de la persona como la que está abriendo su sistema familiar, sino que dependen del sistema familiar en específico. Hay sistemas familiares que no quieren trabajar de buenas a primeras, les llamamos sistemas densos, y hay sistemas que son muy flexibles, que esos son sistemas en los que las personas que lo componen tienen una mentalidad más abierta, por lo que significa que el flujo de la energía va a ser más fácil que llegue a sanar. Decimos nosotros que las constelaciones son un sistema de sanación. Obviamente ahorita ya hay muchos fundamentos, hay muchos estudios que ya están respaldados en los que se explica cada uno de los fenómenos que suceden dentro de las constelaciones. Nosotros no vamos a abordar tanto porque no estamos en función de una investigación, sino de una formación. Entonces, pero es importante que tengan las bases para que sepan qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, vamos a aprender a definir el asunto. Una vez que ya aprendimos a definir el asunto, que vamos a trabajar y que vamos a verificar con el cliente y que vamos a verificar con el sistema familiar, entonces hacemos un diagnóstico y ya sabemos cuál es el diagnóstico. Si ese diagnóstico significa que hay que trabajar las leyes de la jerarquía, si hay que trabajar el equilibrio, si solo vamos a trabajar un orden o si vamos a trabajar algún otro movimiento que existen dentro de las constelaciones. Este es el segundo nivel. Una vez que ya diagnosticamos, que ya vimos el asunto, entonces vamos a buscar la solución y la solución nos la va a dar el sistema. Entonces vamos a aprender a ver cómo el sistema nos está dando esa solución. Vamos a aprender ese paso a paso de poder ver nosotros sistémicamente ese sistema para mirar la solución que el sistema está pidiendo. Porque resulta que en los sistemas no es lo que nosotros querramos, ni lo que quiera necesariamente el cliente, sino que es lo que el sistema pide, necesita que se haga ese movimiento para él responder. Y entonces, una vez que aprendemos a hacer eso, entonces podemos ya buscar la solución que no nos lleve y no nos desvíe hacia otro punto. Una vez abierto un sistema familiar, estamos trabajando con vivos y muertos, con presentes y ausentes. Lo que significa es que cuando abrimos un sistema van a salir miembros del sistema pidiendo ayuda, que no necesariamente tiene que ver con el tema que estamos tratando. Y ahí tenemos que ser muy respetuosos del sistema y poder cerrar esas puertas que se abren a esas personas que están pidiendo ayuda, que en ese momento no se les va a dar esa ayuda porque a lo mejor no es prioritario, a menos de que sean parte de la solución que el sistema está pidiendo. Entonces, si es así, pues sí se les atiende. Si no es así, hay que aprender a cómo regresarlos a su lugar con todo el amor y el respeto que merece cada sistema familiar y que se queden ahí. Ya en el grado de conciencia de la persona que está ahí yendo a constelar, si esa persona decide hacer una segunda, tercera, cuarta o llevar varias constelaciones porque quiere ordenar todo lo que sus ancestros le están manifestando, bueno, pues qué padre, ¿verdad? Y si no, dice a lo mejor esa persona, yo nada más quiero esta constelación, esto es mi asunto primordial. Entonces también hay que ver cómo vamos a abordar esa parte con las personas que van y buscan X resultado y aperturar también su conciencia. Entonces, para todo esto, ocupamos aprender algo
que se llama el orden de la ayuda. Cuando estaba dando anteriormente los talleres vivenciales, les daba unas pinceladas sobre los órdenes de la ayuda de manera muy generalizada. Pero aquí vamos a ver el orden de la ayuda para ti como constelador. ¿Cómo vas a comprender esos niveles de ayuda? ¿Hasta dónde es tu límite? ¿Hasta dónde te puedes extender? ¿Hasta dónde el sistema lo permite? ¿Y con qué puedes colaborar? Entonces, por eso es importante poder llevar a cabo un proceso psicoterapéutico personal o mínimo de constelaciones, tener ciertas constelaciones ya hechas en tu sistema para que puedas comprender con mayor exactitud lo que pasa y puedas tener empatía y ser muy respetuoso del otro sistema y no meter tus ideas, tus propias ideas o tus sentimientos y te subas al tren de las constelaciones de las otras personas. Entonces, vamos a ver, les digo nuevamente, técnica de entrevista específica para que no te pierdas y durante el taller, todos estos conceptos que les estoy mencionando, a grosso modo, vamos a hacer una dinámica de esos ejercicios para que quede el abordaje de una forma más completa, es decir, hay gente que no aprende solamente escuchando o solamente viendo, necesita vivirlo para poder asimilar el aprendizaje. Entonces vamos a estar haciendo dinámicas, obviamente les voy a dar dinámicas que puedan aplicar a las personas muy independientemente del paso a paso de la constelación, que ya lo vimos en primer nivel, pero lo vamos a retomar y vamos a ver también cómo se llevan a cabo cada una de las constelaciones en este segundo nivel, dependiendo del movimiento con el que se está manifestando el sistema familiar. Entonces, es muy completo, considero yo que les va a gustar mucho. El año pasado, pues hubo muy buena aceptación del taller. Ahí hubo quienes dijeron, bueno, es que estas se pueden, son larvas o interpretan desde otro punto de vista situaciones que pueden estar pasando en un sistema. Y no es que en constelaciones se desconozca, sino que simplemente vamos por niveles. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de cuestiones más herméticas o más místicas o ya más cuánticas, es otro abordaje. Pero este es no otro nivel. Acuérdense que ahorita vamos un paso a paso, primero comprendiendo cómo es el sistema y cómo vamos a trabajar, porque no todo significa que no lo implanten o que todo llegue del exterior. Obviamente nosotros como seres humanos, fíjense, seres humanos, tenemos esa dualidad, que somos seres y que como seres somos sublimes, somos etéricos, somos eh, alquímicos, somos existentes de eternidad, en fin. Y está la otra parte que es la humana, y las dos están compaginadas y podemos hablar de eso muchísimo, que tenemos diferentes niveles, que tenemos muchos cuerpos, etcétera, y cómo cada uno se presenta. Pero en este primer nivel y segundo nivel, lo que aprendemos es a ver los movimientos de un sistema familiar y cómo se va a abordar de una forma muy respetuosa. Lo recalco mucho porque eso es bien importante, que como constelador tienes cierto grado de autoridad y eso te puede llevar a perderte, a no dar un buen servicio. Entonces, a que reconozcas qué herramientas tienes, a que reconozcas qué es lo que te falta y entonces sí poder aplicar lo que aquí se te va a dar. Eso es bien importante. Y ser muy respetuosos del nivel de conciencia de cada uno. No podemos venir a decir, oye, espérate, pero yo hago esto, cuando hay gente que ni siquiera lo comprende porque su grado de conciencia no está ahí. Entonces, venimos
venimos y nos ponemos a la par del otro, y eso es ser respetuoso con el ser humano. Entonces, nos quedamos ahí y podemos entonces acompañar a las personas, pero no desde mi ego, no desde lo que yo sé nada más, sino desde también lo que el cliente o la otra persona, la que lo está necesitando, lo puede digerir, lo puede aceptar. Entonces, yo les comentaba, sí hubo quienes dicen, bueno, es que esto es así o esto es así, sí, pero eso es desde otro enfoque y no es lo que estamos abordando aquí. Aquí lo que se te dan son ciertas herramientas que te van a ayudar, porque no a todo mundo le va a funcionar así y porque no todo mundo acepta la ayuda de esa forma, ¿vale? Entonces, en este nivel uno y nivel 2 seguimos con una parte que vamos a trabajar desde nuestra conciencia y desde nuestro razonamiento. Es decir, vamos a trabajar un poco más con la parte mental para que nuestro ser, nuestra parte espiritual o el inconsciente, decimos, también lo acepte esa ayuda y que sea de una forma mucho más digerible. Entonces, vamos a ver cómo es la dinámica también de la constelación, por qué se pide la participación de, no sé, de los papás o de los tíos o de los hijos, cómo es que tienen que estar presentes, qué tenemos que hacer con ellos, cómo son sus movimientos, para qué se mueve de este lado, de aquello, sin tener que hacer interpretaciones personales, sino interpretaciones sistémicas que no es, le vuelvo a decir, que no es lo que yo pienso, es lo que el sistema está pidiendo. Y entonces les vuelvo a comentar lo que vamos a ver en un segundo nivel. Entonces vamos a ver la comprensión de las órdenes del amor, eso en general. Vamos a ver a fondo lo que es la exclusión y qué ocasiona en un sistema familiar. Igual, las leyes de pertenencia, si no se aplican, cómo se manifiestan en ese sistema familiar y qué vamos a hacer. La segunda orden, que es la ley de jerarquía también, cómo se manifiesta esa ley, la ley del desequilibrio también y del equilibrio que se tiene que hacer como constelador. Vamos a definir el asunto, a constelar, a buscar el diagnóstico y a encontrar la solución que nos esté manifestando el sistema. Vamos a ordenar la ayuda desde nosotros mismos y para el sistema. Y obviamente vamos a ver técnica de la entrevista de una forma más específica para constelaciones y que cada quien se pueda apoyar en ese material. Eh, Hay situaciones que pasan dentro de las constelaciones familiares también que para la gente que no ha llevado un proceso o que no tiene como el nivel de conocimiento suficiente o el enriquecimiento de la experiencia dentro de la función que tengan, lo que ejercen como terapeuta, en que se pueden llegar a presentar situaciones en las primeras experiencias de las constelaciones en el que un paciente se te puede poner mal, se te puede poner inconsciente, se te puede llegar a desmayar, se pueden llegar a agarrar los clientes, los representantes, porque hay un conflicto ahí en ese sistema familiar. Este, ¿Qué hacer en esos casos? Se te pueden hiperventilar. Entonces, todos esos puntos que nos da el enriquecimiento de la experiencia, también lo vamos a empezar ya a dar esos tips de ayuda durante una constelación, con todo el amor y con todo el respeto, se lo repito. Entonces, hay quienes llegan a los talleres que son gente muy sensible, que ya tienen, decimos, su tercer ojo abierto y requete abierto y súper abierto, o que son mediums, o que son canalizadores, etcétera. Entonces, cuando se te presentan personas de este nivel o con esta personalidad, con esta manifestación de su ser, también aprender qué vamos a hacer,
y que tengas la suficiente fortaleza y claridad mental para tomar decisiones y poderla ayudar, porque aquí se trata de dar un servicio para mejorar un sistema, no de dar un servicio donde queden peor. Entonces, esta parte también la vamos a ver que es una parte más de energía, más de vibraciones, pero en el sentido de la ayuda, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? Esto también lo vamos a aprender en este segundo nivel. Hay algunos puntos que están entrelazados dentro de la energía y la parte física. Entonces, aprender esos tips, esos puntos, les va a evitar muchos sustos y sobre todo a dejar a sus clientes abiertos y que se queden semanas a lo mejor en situaciones de llanto, a lo mejor semanas disociados porque no los trajeron nuevamente aquí al planeta y andan por allá su mente es disociada, inconsciente de su realidad. Entonces, vamos a ver esos tips también para que ellos se queden aquí. Van entrelazados, aunque eso ya es un tercer nivel, pero se empieza a manifestar ya cuando abordan los movimientos de una constelación. Entonces, cuando haces el abordaje ya desde un segundo nivel, ya nos vamos preparando para hacer ese tipo de abordajes que se van a presentar durante las constelaciones y sobre todo en tus primeras experiencias. Mm, también a conocer los límites que tenemos como consteladores muchas veces y en mi experiencia personal se nos manifestaron situaciones en las que ya no es de nuestro competencia abordar, como cuando se presentan cuestiones de chamanismo, cuando se presentan cuestiones de chamanismo, cuando hay el sistema familiar está bajo maldiciones, bajo trabajos de energéticos que son para mal. Entonces tenemos ciertos límites. Hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Entonces, dentro de lo que cabe y con la ayuda que nos prestan los ancestros de cada sistema familiar y la ayuda de los sistemas, no nada más familiares, un poco más grandes ya de conciencia, como los sistemas espirituales, entonces podemos obtener ayuda. Vamos subiendo el grado, vamos subiendo la petición de la ayuda que sea y saber a quién pedir también, porque no podemos pedir la ayuda nada más por pedirla. Hay que identificar también a quién sí pedir ayuda y a quién mejor respetar su tiempo, su espacio, su lugar, su dimensión. Porque les digo nuevamente, trabajamos con vivos y muertos, presentes y ausentes, y son atemporales las constelaciones. Esto significa que una vez abierto un sistema familiar, pues estamos trabajando desde diferentes dimensiones, tanto celestiales como no celestiales. Y estamos trabajando en un nivel vertical y horizontal. Entonces, el trabajo multidimensional también significa que tenemos que aprender a cuidarnos y ver cómo cuidarnos, para qué cuidarnos y de qué cuidarnos. Entonces, hasta ahorita no sé si haya dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, devoluciones, anécdotas. Les abordo nuevamente lo que vamos a ver en un primer nivel para quienes no alcanzaron a, este, a escuchar lo que vemos en el primer nivel. Y les decía nuevamente que el objetivo principal es que ustedes como alumnos, a través de su conocimiento adquirido de un proceso psicoterapéutico y de su desarrollo como profesional, lo vamos a fusionar con lo que vamos a aprender de la constelación familiar, de cómo lo vamos a hacer, con todo el amor y con todo el respeto que merece cada sistema familiar.
Entonces, primero vamos a ver la teoría de los sistemas, qué es eso, cuáles son sus principios, cuáles son sus conceptos básicos, cómo se manifiesta. Después vamos a ver entonces las teorías sistémicas familiares, como la teoría de Bowen, algunas cosas que son similares, no similares, pero bueno, digamos que cercanas a lo que vemos dentro de un sistema familiar, como es la metagenealogía, como son los sistemas familiares específicos, que no necesariamente es una constelación. Vamos a ver los conceptos que tenemos de Dios dentro de este pluriuniverso que existe y que le puedes llamar según como tú lo concibas. Pero vamos a ver también los egos, cómo se manifiestan dentro de uno mismo como constelador y dentro de las constelaciones familiares. Y para qué están, tienen una función también. Entonces vamos a ver cuáles son los pros y los contras de estos egos que se presentan. Vamos a ver ya les dije, la metagenealogía, vamos a abordar el árbol genealógico, para qué nos sirve, pero sobre todo, qué es lo que necesitamos saber de un árbol genealógico para no perdernos en este mundo de información. Entonces, para eso ocupamos ciertos esquemas transgeneracionales que nos vamos a enseñar a verlos y aplicarlos, ¿vale? Vamos a ver las claves de esto, un poco de numerología evolutiva, cómo se manifiestan los números dentro de las constelaciones familiares y con nosotros mismos, sus potencialidades, sus gestaciones, su manifestación, la estabilidad, el equilibrio que se necesitan, etcétera, etcétera. Luego, entonces, después de eso, ya vamos a ver el esquema de asuntos y datos que necesitamos para la constelación básica que hablamos, y luego el mapa de la geometría familiar, es decir, qué lugar ocupan cada uno y cómo se están manifestando dentro del sistema para nosotros, entonces sí, iniciar una constelación. Y previo a que iniciemos una constelación, acuérdense que vamos a ver qué vamos a hacer nosotros como consteladores para nosotros mismos, cuál es nuestro paso a paso antes de abrir un sistema familiar. Vamos a ver las imágenes de solución para estos sistemas en un movimiento básico, digo, en un nivel básico, las frases sanadoras que vamos a aplicar en las constelaciones básicas. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función? ¿Cómo las vamos a constelar? Y entonces sí, ya nos vamos a las constelaciones de un segundo nivel, que ya son movimientos de pertenencia, de exclusión, de equilibrio, y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cada una de esas cosas. Entonces, yo los invito a que este septiembre, que vamos a hacer 12, 13 y 14 de septiembre en Cuautla, Morelos, que es un lugar al que tengo muchas ganas de ir. Gracias por la invitación, Tlawili, por ahí vamos a andar. Ya tengo un par de añitos queriendo ir a conocer a Cuautla, así es que ahora sí se me va a hacer. Y me va a dar mucho gusto verlos a ustedes, acompañarnos, sea que tomen este taller que les sirva para poder seguir ayudando a la humanidad, o tomen otro taller. Vienen muy buenos ponentes, mucha gente que tiene las ganas, la inquietud de compartir su experiencia y lo que saben. Entonces, a lo largo de esta semana, de la semana pasada, y todavía quedan otro par de semanas en los que se van a seguir impartiendo estas charlas informativas contra Willy, para que veas, compartas si hay algún taller de tu interés, y si no, pues para que te vayas a pasear y disfrutes mucho de esta fiesta y de este esfuerzo tan grande que se hace por compartir el conocimiento. Entonces, no sé si haya dudas, preguntas, comentarios. Si no, pues daríamos por finalizada esta charla de el taller formativo de constelaciones familiares nivel 1 y nivel 2.